siempre, hermano. No hay ningún otro nombre dado a los hombres. Gloria a su nombre. Sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Vamos a leer una buena porción bíblica el día de hoy. Primero quiero iniciar reconociendo de que Jesús de Nazaret es el autor y consumador de la vida. Él es el que ejecutó un acto extraordinario en la cruz de Calvario para darnos a todos nosotros, los que creemos en Él, los que están dispuestos a creer en Él, el regalo de la salvación gratuitamente, simple y sencillamente por el hecho de ejercitar un poco de fe en el autor y consumador de la vida, en Jesucristo, el que tuvo en bien despojarse de sí mismo, siendo Él un Dios trino en su perfección, y Él, habiendo hecho todas las cosas y habiéndose revelado a la humanidad a través de Jesús, nos ha dado el regalo más extraordinario, el cual es la sabiduría y el conocimiento que viene solamente de parte de Dios, arquitecto, Yahweh, Jehová de los ejércitos. Y Él quiere que todos nosotros tengamos en bien tener un acercamiento más íntimo para con Él. Que seamos así como María Magdalena, que se tiraba a sus pies y escuchaba todas sus enseñanzas. Que seamos como Juan el apóstol, el cual al darse cuenta de la magnitud, de la gloria y de la bondad y del conocimiento y de la sabiduría que Jesús emanaba de su ser para con los seres humanos, él tenía en bien amar al Señor Jesús y dejarse amar por Él, y por eso era de que Él era el discípulo amado, el que Jesús amó más, a que Jesús le permitió vivir más tiempo, le alargó sus días. Cuando los discípulos se daban cuenta de la grandeza, la magnitud, de la majestad de Jesús, de su deidad y de su glorioso reinado y de su corona que Él tenía, aunque no la tenía físicamente, pero Él se elevaba por sobre todos los varones. Pedro le dijo: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos, Señor Jesús? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú, Señor Jesús, ¿a quién iremos? Dime a quién. Porque no hay otro nombre, dijo Pablo, dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, solamente el nombre de Jesucristo. Solamente Él es Rey soberano y Él se va a sentar en el trono en Israel, en Jerusalén, y Él va a reinar de su reino milenial, y Él nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes para con Él en su reino milenial. A los que creemos en Él, a los que tenemos la fe, la certeza de lo que esperamos y traemos el yelmo de la salvación puesto, bien puesto, no flojo, ¿verdad? Hay los hermanos por ahí que traen el yelmo de la salvación flojo, no saben si son salvos, no tienen la seguridad, la certeza de lo que esperan, tal vez, dicen. Hay personas que andan buscando un milagro, va a haber un milagro, que se levante alguien de una silla de ruedas. Gloria a Dios, si Dios tiene en bien hacer algo así, ¿por qué no? Para Él no hay nada imposible. Él es el Dios de lo imposible. Pero en realidad, a los que creemos en Él, por solo respirar el aire nos damos cuenta que Dios está presente. Por solo salir afuera y ver las nubes de los cielos, el plato azul que Dios ha creado, tan perfecto para protegernos de todos los rayos, gamas del sol, para darnos una protección, para que podamos coexistir en este ámbito.
Con solo ver las nubes de los cielos uno se da cuenta de que Jehová de los ejércitos es verdadero y que Él pone sus pies sobre la tierra porque la usa como estrado y que las nubes son el polvo de sus pies. Con solo ver los árboles, el océano, la grandeza de las montañas y los cerros. Basta con ver el horizonte en el océano para darse cuenta de que tuvo que haber habido un arquitecto, un Dios soberano que tiene el poder por sobre todas las cosas para poder crear todo lo que está alrededor nuestro. Al ver la complejidad de nuestro cuerpo, de cómo funcionamos como seres humanos, al ver la complejidad de la naturaleza, nos damos cuenta que tuvo que haber sido alguien con mucha sabiduría que hizo eso. Cuando ven un edificio grande como esos que están en Dubái o los que están aquí en Los Ángeles, en San Francisco o allá en Chicago, la gente se admira y se va a los miradores para ver las grandes hazañas que el hombre ha hecho. Y si tú te pones a examinar, cada edificio tiene un arquitecto, tiene una historia, pero de la misma manera también las montañas y el viento y las nubes y las estrellas, las constelaciones de los cielos dan testimonio del poder de nuestro Dios, al cual nosotros alabamos, en el cual creemos, el cual es nuestro ayudador. Bienaventurado, dice la palabra, al varón cuyo ayudador es Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos tienen a Jehová Dios como su ayudador? ¿Quién va a poder en contra de Jehová Dios de los ejércitos? Yo no le voy a pedir un favor a un súbdito. ¿Para qué? Si puedo ir directo al mero trono blanco y presentarme delante del gran Dios, Jehová de los ejércitos, cubierto por la sangre del Cordero Jesús de Nazaret, el cual me ha redimido de mis pecados, para que yo venga a ser como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y eso es lo mismo que Dios quiere para ti y para mí, y que trabajemos en ese alumbramiento de la luz de la aurora diario, todos los días, hasta que venga el Señor Jesús, o hasta que la muerte llegue a confrontarnos. Y eso es un pacto que uno hace con su Dios, porque eso es lo que Él quiere. Él es un Dios de pactos, quiere que nosotros nos comprometamos con Él, verdaderos compromisos, no como los compromisos que hacen algunos que dicen que van a venir a la iglesia y nunca vienen. Mentira. Es un falso compromiso, un compromiso nomás así al azar. A sus trabajos no faltan, pero a la iglesia sí faltan. Y siempre tienen una excusa para faltar. Dice el libro de San Lucas, capítulo 23, versículo 26 en adelante. Es el príncipe de paz. Jesús es la estrella resplandeciente de la mañana. Jesús es consolador. Jesús es maestro. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es la ventana al cielo. Jesús es el pan de vida. Jesús es Dios hecho hombre. Capítulo 23 de San Lucas, versículo 26 en adelante, dice: y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que le llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotros, por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí que vendrán días
en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco ¿qué no harán? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo a otros: sálvese a sí mismo. Sí, ese es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, que decían: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra, sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Gloria a Dios, hasta ahí. Hermanos y amigos, en los tiempos en el cual Jesús caminó sobre la tierra, en el templo judío en Jerusalén, todavía se llevaban a cabo los sacrificios de animales por perdón de pecados. Y de hecho el Señor Jesús profetizó de que iba a ser removida piedra por piedra del templo. Y cuando el Señor Jesús profetizó y dijo esas palabras, para los judíos, fariseos que coexistían en ese tiempo, era algo extraordinariamente ofensivo el que se estableciera o que se dijera o que se pensara de que ese templo iba a encontrar algún tipo de destrucción, porque ellos pensaban y estaban convencidos de que ellos eran los sacerdotes de Jehová. Nadie se los niega, ellos recibieron el sacerdocio por herencia. Mas el Señor Jesús no estaba contento en cómo la religión judía había promovido sus leyes y sus estatutos, porque se habían olvidado de la misericordia y de la justicia, y se habían
olvidado de la fe. Y ese sistema fariseísta se había convertido en un mercado, en un sistema en el cual el que tenía la posición más alta, el que era príncipe de los fariseos, ese tenía algún poder jurídico de algún tipo. Pero los sacerdotes, ellos guardaban el templo del Señor, de Jehová Dios de los ejércitos, el cual estaba dividido en 3 secciones. Pero una de las secciones, la que estaba más al fondo, ese es el lugar santísimo. En ese lugar no cualquiera podía entrar. De hecho, si ustedes han leído la Biblia, se van a dar cuenta de que cuando fue anunciada el nacimiento de Juan el Bautista, el sacerdote, el cual era el padre de Juan, le había tocado por suerte servir en ese momento el incienso que se le servía en el templo, dentro del lugar santísimo, donde solamente los sacerdotes podían entrar. Y había una división bien marcada en cuanto a quién era una persona que podía entrar al lugar santísimo y una persona que simplemente podía entrar al patio o al lugar santo. Habían diferentes niveles sociales, habían diferentes niveles de religiosidad en esa infraestructura religiosa que existía en ese tiempo. Y cuando Jesús vino y empezó a establecer de que la misericordia y la justicia eran cosas aún más importantes que la ley, la gente se ofendió. Porque a veces eso sucede en nuestros sistemas que tenemos, nos olvidamos de la misericordia y de la justicia. Y no hacemos justicia a veces. O a veces somos faltos de misericordia. Y esas son cosas con las cuales peleaban dentro de sí ciertas personas, inclusive algunos fariseos. Porque si ustedes se acuerdan, hubo un fariseo que llegó a la medianoche y que le preguntó al Señor Jesús: Señor Jesús, ¿cómo está eso de que es necesario que hay que nacer de nuevo? Jesús le dijo: tú eres un maestro de la ley y no entiendes estas cosas. Porque a veces parece que cuando uno trata de explicarle el cristianismo a las personas, se les hace muy complicado. Es más fácil continuar viviendo el estilo de vida que tienes que poner atención y abrir los oídos y abrir tu alma y tus oídos espirituales para hablar y conocer a Jehová de los ejércitos a través de Jesús de Nazaret. Pero lo que quiero establecer es de que habían componentes que dividían al sacerdocio de las personas comunes y corrientes. Pero cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, como lo que hemos leído aquí en uno de estos versículos, donde dice de que en el templo, dice en el versículo 45, el velo se rasgó por mitad. Porque ese velo era una cortina que era como así de gruesa, era gruesa esa cortina. Y nadie podía pasar a través de esa cortina porque solo los sacerdotes, ministros, fariseos, los que estaban en eminencia, eran los que podían entrar a ese lugar donde estaba la presencia de Dios, donde estaba el arca del pacto. Pero este acto extraordinario de la muerte de Jesús, de que Él entregó su vida en la cruz del Calvario para abrir el camino, eso es lo que el Señor Jesús vino a hacer. Él vino a abrirnos el camino para que verdaderamente nosotros, cualquiera de nosotros que tiene fe en Jesús de Nazaret, pueda entrar al lugar santísimo. Ya no hay ese componente de eminencia, de exclusividad. Porque el acto de la muerte del Señor Jesús de Nazaret, cuando Él expiró, dice aquí su palabra de que se rasgó ese manto en el templo. Ustedes se dan cuenta de la magnitud de ese acontecimiento. O sea, hubo un temblor, se oscureció el cielo.
porque era un momento crucial, porque se estaba abriendo una puerta, un camino. Jesús estaba estableciendo que Él, a través de la muerte, de su muerte, Él estaba tomando autoridad y estaba abriendo el camino para que nosotros también podamos entrar al lugar santísimo, y que también nosotros le rindamos un incienso de alabanza y de adoración a nuestro Dios, al que es el arquitecto del universo. Y es solo a través de Jesús. Él es el autor y consumador de la vida, dijo Pablo. Y Pablo era un fariseo de fariseos. Era un hombre que había estudiado la ley, conocía, no era un hombre que ignoraba los conocimientos teológicos de la ciencia, de la teología judía. Y entonces él, al darse cuenta de la importancia, de la magnitud de situaciones como esta, él reconoció de que Jesús era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, le costó un poco, ¿verdad? El Señor lo tuvo que tumbar de un caballo, como algunos de ustedes que están esperando que el Señor los bote del caballo. No quiero que el Señor me bote del caballo. Bueno, no sé andar en caballo, ¿verdad? Pero es un decir. Andamos en el caballo a veces, y como están subidos en el caballo, no quieren aceptar de que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y de que Él vino a establecer de que nosotros también podemos tener una entrada al lugar donde podemos establecer una comunión con Dios. Y tú también puedes hacer eso si tú, a través de Jesús, en la creer en Jesús, vienes a alcanzar esa fe que se necesita para poder comprar la salvación. La salvación es gratis, se compra con fe. Con fe se compra. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hay gente que está llorando a Jesús crucificado. Él está glorificado. Aquí el Señor Jesús, Él mismo les dijo a las mujeres: miren, lloren por ustedes mismas mejor. No estén llorando por mí, porque yo soy Rey de Reyes, Señor de Señores. Aquí estos me van a hacer ahorita lo que sea, démosle con todo. Pero yo estoy más preocupado por ustedes de lo que ustedes están preocupados por mí, dijo el Señor Jesús. Porque el Señor Jesús, inclusive así de grande es la misericordia del Señor Jesús, de que inclusive estando, ¿verdad?, sufriendo los dolores de la muerte, le rogaba a Dios Padre de que les tuviera misericordia y que no les contara esos pecados, porque no sabían lo que hacían. Entonces Dios sabe que a veces tú has hecho lo que has hecho porque no sabías lo que hacías. Pero este es un llamado a entrar en conciencia a quién tú eres como individuo, como individua, como persona, como ser humano. Porque el Señor Jesús te está haciendo un llamado a la oportunidad de tener una relación personal, una verdadera relación personal con Él. No solo por estar peleando por una religión o por un argumento teológico, sino porque realmente entramos en comunión con el Señor Jesús para poder entender y poder asimilar las enseñanzas que Él tiene para nosotros, para ti y para mí. Hay gente que argumenta un credo, una religión, pero verdaderamente conocemos a Jesús. Verdaderamente hemos entrado en intimidad a quien Jesús es, para aplicarlo a nuestro diario vivir, porque el Señor Jesús te está invitando a que tú vengas a Él. Inclinad vuestro oído, dice el Señor Jesús, y venid a mí, dice el Maestro. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Y el Señor Jesús, mira, tiene el poder para cambiar el corazón del ser humano, impactarlo con una palabra o en revelársele en sueño. El Señor Jesús tiene el poder sobre el ámbito físico. Él puede sanar tu enfermedad. Él puede darte una nueva esperanza de vida cuando estás al borde del suicidio. Es Jesús a quien tienes que entregarle tu vida. ¿Para qué te la quitas? Mejor dársela a Jesús. Y vas a ver que en Jesús vas a encontrar la paz, la misericordia, la bondad, la piedad
que el ser humano verdaderamente necesita en su vida. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y no hay ningún otro, dice su palabra, a través por el cual podamos alcanzar la salvación. No hay ningún otro individuo. Solo el Señor Jesús es el autor y consumador de la vida. Y les dijo, lloren por ustedes mismas. No estén llorando por mí, muchachos. Y se burlaban de Él. Imagínense si se burlaban del Señor Jesús, hombre. ¿Usted cree que uno se extraña cuando se burlan de uno? No. En las redes sociales se burlan de uno. Pero yo me glorío en Jesús cuando se burlan de mí. Porque si se burlaron del Señor Jesús los gobernantes de ese tiempo, se burlaron del Señor Jesús y lo encarnecían, le decían, si eres verdaderamente el Hijo de Dios, bájate de la cruz pues y salvanos a todos. Salvate a vos mismo pues, y le ponían una esponja con vinagre. Para limpiarlo según ellos. Pero uno de los malhechores, fíjense, lo injuriaba también al Señor Jesús. O sea, estaba al borde de la muerte. La gente cuando está al borde de la muerte usualmente se vuelve hematosis. Allá en San Rafael una vez, en una ciudad que está lejos ahí, yo creo que está en Guatemala, no, está allá por Marincán. Yo le predicaba a un don, no me hacía caso, se burlaba de mí. Y un día Dios tuvo en bien, tal vez que ya se lo iba a llevar al don, y por razones de que el Señor me movió, yo tuve que ir al hospital, pero yo no iba por esa persona. Cuando entré al hospital, la hija de él estaba ahí, se paró y dijo, Isaías, veniste a orar por mi papá. Y dije yo, no venía por él, pero a ver a dónde está. Ya me llegó de él. O sea, alguien que jamás me había escuchado mi prédica del cristianismo, alguien que se burlaba, despreciaba, desechaba, pero al verse al borde de la muerte, cualquier ayuda es bienvenida. Así hacemos nosotros los seres humanos a veces. Hasta cuando ya nos está yendo mal, ahí sí, Señor, auxilio. Mientras tanto, no. ¿Qué dice cuando uno le predica? Dicen, yo siempre le pido a Diosito, dicen. Ese es el decir. A mí que me cae mal que digan así, de verdad. Porque, ok, tú le pides, pero ¿qué es lo que Dios te pide a ti? Porque una comunión con Dios es de que Dios te pide cosas a ti y tú le pides cosas a Él. Es dando y recibiendo, ¿verdad? Tú le das a Él lealtad y Él te bendice, ¿verdad? Tú le traes a Él ofrendas de sacrificio, de alabanza, y Él hace cambios en tu vida. Él pone una pauta positiva. Él ayuda a que todas las cosas te ayuden a bien. Aunque te esté yendo mal, Dios te va a ayudar a que esas cosas te ayuden para bien. Porque dice la Biblia que a los que a Dios amamos, todas las cosas les ayudan a bien. Pero fíjense que este hombre estaba ahí al borde de la muerte, ya crucificado también, agonizando literalmente, y aún así no podía ver la gloria de Dios enfrente de él, junto a él, siendo crucificado, dando su vida por sus pecados y por los de toda la humanidad, de los que creen en Jesús. Porque la misma palabra también Jesús dijo claramente, el que cree ya ha sido salvo, el que no cree, esa ha sido su condenación, el no creer. Entonces, pero el otro ladrón le dijo que sí. No, yo sí creo, Señor. Tú eres el Hijo de Dios. Y el Señor Jesús le dijo, hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Cuál de las dos personajes queremos ser nosotros? ¿El que reconocemos al Señor Jesús o el que lo encarnecemos? Porque nuestra confianza está en otros dioses. El Señor Jesús quiere que nuestra confianza esté en Él y en su palabra. El mismo Señor Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque me temo que en ellas encontraréis la vida eterna. ¿Cuál es la verdad central? La verdad central es de que Jesús abrió el camino. Él rompió esa cortina que separaba a la humanidad de la presencia de Dios. Y ahora
nosotros, todos nosotros, tenemos el beneficio de poder venir delante de Dios y establecer una comunicación de las 24 horas del día, de los 365 días a la semana. Alguien cuando el teléfono no le funciona anda desesperado, ay, me da donde cargar el teléfono, o mire, me da internet porque aquí no agarra internet, porque quieren estar conectados en la red. Así es cuando uno está conectado con Dios. Si te sentís desconectado, no sé qué pasó aquí con la Wi-Fi signal, ¿verdad? El wifi, la señal de wifi. Me siento desconectado. Ya empieza uno a tratar de reaccionar, ¿va? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si soy hijo de Dios, pues. Soy hijo tuyo, Señor. Ajá, aquí estoy. Hace algo, bro. Abrí el mar rojo, Señor de gloria. Derribar las murallas de Jericó. Libertad al cautivo, Señor bendito. Con pauta, Señor de gloria, para que las cosas se den de una forma que sean, para que tu nombre, Señor, sea glorificado. ¿Cuánto glorifican el nombre de nuestro Dios el día de hoy? Él es Dios por sobre todas las cosas, y Él está aquí para restaurarte, para cambiarte, para perdonarte tus pecados y para hacer pacto contigo, para que puedas establecer una relación a largo plazo de los 365 días del año, las 24 horas del día. Y está en ti, en realidad, y en mí, el rendirnos a nuestro Maestro y empezar a verdaderamente aprender de sus enseñanzas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias